estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Buenas tardes, hermanos, y una vez más compartiendo la palabra a través de este medio. A pesar de que no podamos estar juntos en la iglesia, aún así es una bendición poder leer la palabra, poder estudiarla y poder compartirla. Y que Dios nos permita que sea una bendición para cada uno de nosotros. Y en esta tarde quería compartir una palabra que está en el libro de los Hechos y que de cierta forma nos relata esos días posteriores a la resurrección del Señor Jesús, inclusive a la ascensión de Él al cielo y antes de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y en el libro de los Hechos, que fue escrito por el evangelista Lucas, hay muchas precisiones en cuanto a momentos, en cuanto a las fechas, en cuanto a algunos acontecimientos y lugares. Y estas cosas aún han sido reconocidas por muchos historiadores que le dan entidad, le dan valía a los escritos de Lucas en el libro de los Hechos para el estudio justamente de la historia de esos tiempos. Se podría decir que el libro de los Hechos tiene gran nivel de detalle en todo lo que pasó en la iglesia entre los años 30 y 60 después de Cristo. Y así como el Evangelio de Lucas relata toda la parte, en su primer escrito, toda la parte del ministerio de Jesús, a partir del libro de los Hechos se relata todo el nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y vamos a leer Hechos a partir del capítulo 1, a partir del verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este pasaje de la palabra, una de las cosas que nos dice, o que nos relata, es justamente que la resurrección del Señor Jesús y la aparición del Señor Jesús después de la resurrección tuvo numerosos testigos. No es que solamente quizás los más conocidos es que se le apareció a las mujeres y a los discípulos y ese diálogo tan conocido con Tomás por su incredulidad, sino que también cuando dice que hubo pruebas indubitables, hay un pasaje que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios. Recordemos que Pablo y Lucas fueron compañeros, por decirlo de alguna manera,
en todo ese devenir de la iglesia de los primeros años. Y en 1 Corintios capítulo 15, del verso 4 al 6, Pablo, hablando de Jesús, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y dice el verso 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. La aparición del Señor Jesús fue un gran número de personas que lo seguían y que sin duda esperaban volverlo a ver al Señor. Y lo importante de esto, porque quizás hay algunas enseñanzas o algunos comentarios que se le quiere dar un enfoque más místico a esas enseñanzas del Señor Jesús posterior a su resurrección, en ese tiempo que estuvo apareciéndose a sus discípulos y a otras personas. Pero el Señor Jesús se encargó de decir en esas apariciones que Él iba a seguir enseñando respecto de lo mismo que había enseñado antes de su crucifixión, que era acerca del reino de Dios. Él no tenía otra enseñanza que era la instauración del reino de Dios en la tierra. Y en el verso 4 y 5, el Señor lo que le dice a los discípulos es que no se vayan de Jerusalén. Y dice una palabra, dice: esperen. Y la pregunta en esta tarde sería: ¿cuántas veces el Señor nos dijo esperar? Y lo difícil que es esperar en Él. Y el Señor en su misericordia, Jesús en su misericordia, le dice a los discípulos: esperen, pero esperen por pocos días. Obviamente hablándoles de la venida del Espíritu Santo. Y muchas veces no tenemos esa certeza de que tenemos que esperar por pocos días o por cierto tiempo. No sabemos cuánto tenemos que esperar. Pero cuando Dios nos dice esperar, cuando Dios te dice esperar, sí tenés que tener la certeza, tenemos que tener la certeza de al menos dos cosas. Una es que Dios algo va a hacer. Y las esperas en Dios no son solamente por esperar y bueno, una espera que puede llegar a tener ninguna respuesta. Por el contrario, Dios siempre algo va a terminar haciendo. Y la segunda certeza que tenemos que tener cuando Dios nos dice esperar es que lo que Él va a ser mejor para nosotros. Y si en este tiempo estás en tiempo de espera, tener la confianza de que Dios algo ya está haciendo y algo Dios te va a revelar de lo que ya hizo y además que lo que Él va a hacer o está haciendo es mejor sin duda para tu vida. Y otra de las cosas que quería reflexionar es a partir del verso 6, dice: los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús. Y es una pregunta extraña, porque los discípulos le preguntan si Él iba a instaurar el reino de Jerusalén en la tierra en este tiempo que ya había pasado, la crucifixión, la resurrección. Y Jesús les responde dos cosas. Primero les dice que hay cosas que solamente son potestad del Padre en cuanto a los tiempos. Y por otro lado le dice, pero lo que sí les puede confirmar, lo que sí les puede adelantar, es que ellos van a ser testigos. No les habla de algo natural. La pregunta de los discípulos tenía que ver con esa mirada casi natural o de lo que ellos entendían como el reino, la autoridad del Imperio Romano o la invasión territorial del Imperio Romano, y ellos veían eso como instaurar el reino de Israel. Jesús lo que les dice es que ellos van a ser testigos de lo que va a ser el Espíritu Santo y de cómo el reino de Dios se va a extender. Y es tan particular la respuesta del Señor que les dice que lo van a hacer en Jerusalén, que era un lugar en donde Jesús había sido ajusticiado, un lugar hostil se podría llegar a decir. Lo van a hacer en Samaria, que en Samaria era un lugar casi despreciable para los judíos, un lugar donde difícilmente ellos pudiesen ser testigos, y hasta lo último de la tierra también les dice. Que podría decirse que era algo indescifrable para ellos, no podrían entender qué sería para ellos lo último de la tierra.
Y lo que quisiera reflexionar ahora es, ¿qué le estás preguntando vos al Señor Jesús? Ellos tuvieron ese momento casi especial y único de hacerle una última pregunta a Jesús mientras estuvo con ellos. El Señor ya se estaba yendo de su tiempo en la tierra y ellos le hicieron esa última pregunta. Y le preguntaron algo quizás más enfocado con su mirada, esa mirada natural. ¿Qué le estamos preguntándole al Señor? Y por supuesto que no está mal preguntarle a Dios sobre cosas naturales, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra familia, qué va a pasar con nuestra economía, qué va a pasar con nuestra salud, qué va a pasar con un montón de cosas con las que nosotros vivimos cotidianamente. Pero lo que tenemos que saber es que la respuesta de Dios, así como lo fue con los discípulos, la respuesta de Dios siempre va a tener que ver con algo sobrenatural. Tenemos que estar preparados para escuchar esas respuestas de Dios y su respuesta siempre va a ser sobrenatural. Y por último, dice la palabra que los discípulos estaban reunidos con Jesús y en ese momento Jesús es tomado y ascendido como entre las nubes y lo dejan de ver y quedan así mirando al cielo ellos, viendo cómo Jesús se iba. Y en ese momento dice que dos ángeles, dos hombres de vestiduras blancas, le preguntan qué están mirando. Y esa pregunta de qué están mirando tenía que ver con eso que ellos, por lo que ellos habían sido encomendados. Y en esta tarde que podamos entender que no debemos quedarnos mirando al cielo, viendo lo bueno que ha sido Jesús. Esa mirada de ellos es como si hubiesen querido estar aún más tiempo con Él. Que nuestra mirada pueda ser realmente en función a lo que Jesús, a lo que Dios nos ha pedido que hagamos, en función a esa gran comisión, a cómo nos ha Él encomendado. Que podamos tener esa mirada hacia las cosas, hacia cumplir el propósito que Él nos ha dado para nuestra vida. Y por último, ellos estaban próximos a recibir al Espíritu Santo. Y si bien probablemente el domingo que viene hablemos de Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo, no quisiera dejar de decir que lo que a estos discípulos les pasó con la llenura del Espíritu Santo no fue solamente una experiencia, no fue algo, un hecho, una experiencia que ellos vivieron, sino que tenía que ver más con una condición. Ellos fueron distintos, la iglesia fue distinta, no por la experiencia del Espíritu Santo en ese tiempo, por ese Pentecostés absolutamente sobrenatural, sino por lo que ese Espíritu Santo hizo en sus vidas. Esa condición que ellos adquirieron de ser llenos del Espíritu Santo es lo que realmente trascendió. Y que nuestras vidas puedan adquirir esa condición de estar llenos del Espíritu Santo y no solamente focalizarnos en la experiencia en sí misma de ese momento en que fuimos llenos. La llenura del Espíritu Santo se adquiere de distintas maneras. Los discípulos en ese tiempo, según relata Hechos 2, lo recibieron ellos hablando en lenguas, en distintas lenguas. Hay personas que son llenas del Espíritu Santo a través de una oración, de una administración, leyendo un libro, adorando, cantando, pero que esa experiencia personal de la llenura del Espíritu Santo no sea lo más significativo en nuestra vida, sino la condición que esa llenura a nosotros nos está impartiendo, y que a partir de ahí nuestra vida realmente pueda cambiar y consagrarse a Dios por completo. En esta tarde, 3 preguntas. ¿Estamos esperando en Él? ¿Sabemos esperar en Él? Y si esperamos en Él, saber que la respuesta va a venir y lo que venga va a ser mejor. ¿Qué le estamos preguntando al Señor? ¿Qué le estamos preguntando sobre cosas naturales? No importa lo que le estemos preguntando, lo que tenemos que saber es que su respuesta siempre va a ser sobrenatural. Y tercera pregunta, ¿dónde estamos mirando? Que podamos mirar hacia aquello por lo que fuimos encomendados.
a impartir, a llevar el Evangelio a toda persona que lo necesita. Padre, en esta tarde gracias te damos por tu palabra, gracias por la posibilidad de compartir, Señor, gracias por la iglesia, gracias por ese Espíritu Santo precioso que ha llegado a nuestras vidas y nos enseña, nos consuela en cada momento, Señor. Te rogamos que bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, cada familia, cada persona que está pasando este tiempo de cuarentena de distintas maneras, Señor. Que tú puedas ser su compañía. Que ese Espíritu Santo precioso descienda sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos llegar a conocerte, que podamos llegar a alcanzar ese conocimiento de vos. Que ese Espíritu Santo, Señor, se haga real en nuestras vidas, Padre. Bendecí a la iglesia, Señor. Te rogamos por ella. En el nombre de Jesús.